el propósito de este mensaje es que hoy podamos entender que tú y yo fuimos elegidos, escogidos por Dios, para poder también compartir nuestra fe y hacer otros nuevos discípulos. Tú y yo fuimos escogidos por Dios para que nuestras vidas puedan ser instrumentos de Dios para llevar a otros a los pies de Jesús y que puedan conectarse con Dios nuevamente. Y es interesante porque hay una serie que se llama The Chosen. ¿Alguien ha visto esa serie The Chosen? Pero como hoy no hablamos inglés y todos estamos en contra del inglés, le hemos puesto Los Elegidos, ¿verdad? Los Elegidos. Nada de The Chosen, sino Los Elegidos. Y sabes, hay un versículo que se encuentra en Lucas, capítulo número 6. Vamos a leer Lucas capítulo 6, versículos del 12 al 16. Y voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Y dice la Biblia de la siguiente manera: cierto día, poco tiempo después, Jesús subió a un monte a orar y oró a Dios toda la noche. ¿Cuánto tiempo oró? Toda la noche. Pero dice en el versículo 13: y al amanecer llamó a todos sus discípulos y escogió a 12 de ellos para que fueran sus apóstoles. Sus nombres son los siguientes: Simón, a quien llamaba Pedro; Andrés, hermano de Pedro; Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, a quien le llamaban el Celote, y a Judas, hijo de Santiago, y también a Judas Iscariote, quien después lo traicionó. Es interesante cómo Jesús, antes de elegir a sus discípulos, dice que una noche antes pasó orando por ellos. Había un grupo de personas por las cuales Jesús iba a seleccionar para a través de ellos consolidar lo que hoy sería la iglesia de Cristo. A través de ellos, a través de los apóstoles, Jesús decidió constituir o formar a su iglesia y a través de ellos poner el fundamento que sería Cristo a su iglesia. Y es interesante ver cómo Cristo utilizó a diferentes hombres comunes y corrientes, con defectos, de diferente clase social, con diferente carácter, para que pudiera iniciar su iglesia. Ahora, no sé si por ahí me puedas ayudar con la imagen. Ahora que estamos con todo esto del mundial, ahí están los 12 apóstoles de Jesús, ¿verdad? Imaginémonos por un momento que así se veían los apóstoles de Jesús. Dice la Biblia que escogió a 12 de ellos. Había personas que ya lo seguían, pero escogió a 12 para llamarlos apóstoles. Ahora, quiero hablarte un poco acerca de el carácter, el estilo, la forma de cada uno de ellos, de una manera sencilla y rápida, para que tal vez tú o yo pudiéramos el día de hoy identificarnos de alguna manera con alguno de ellos. Dice la Biblia que Jesús escogió a 12 hombres, entre ellos Pedro, que regularmente cuando tú lees la palabra de Dios puedes encontrar diferentes nombres de Pedro, ¿verdad? Algunas, en griego encontramos que el nombre de Pedro es Pedro, pero también en hebreo encontramos que el nombre de Pedro es Simón, pero en arameo su nombre es Cefas. Entonces, cuando tú leas Cefas, Simón, Pedro, tal vez entendiendo el contexto del pasaje, se puede estar refiriendo a él dependiendo a la traducción de la escritura que estemos utilizando. Griego
hebreo o arameo. Y en cualquiera de los tres, ¿verdad? Pedro, podemos encontrar que era un hombre que era hermano de Andrés. Andrés y Pedro eran hermanos. Y los dos eran de una región llamada Betsaida, no sé si recuerdas, eran de ahí, de esa región de Betsaida. Ahora, Betsaida era una región o un lugar regularmente de pescadores. Y según lo que encontramos en la escritura, Pedro y Andrés eran pescadores. Ahora, Andrés, ya en una ocasión hablamos acerca de él un poco, pero Andrés fue clave para la conversión de Pedro. Porque aunque Pedro puede sonar uno de los más importantes apóstoles de Jesús, sin duda alguna Andrés fue clave para cumplir ese propósito de Pedro. Ya que Andrés, que era hermano de Pedro, fue quien llevó a Pedro a conocer a Jesús. Andrés ya esperaba la venida del Mesías. Andrés era discípulo de Juan el Bautista, y por eso cuando escucha el mensaje de Jesús, Andrés inmediatamente se convierte, llevando así a Pedro a conocer a Jesús, y Pedro se da cuenta que Jesús realmente era el Mesías. Ahora, cuando estos hombres son llamados, es interesante porque dice la escritura que ellos estaban pescando, no sé si recuerdas la palabra, que ellos habían aventado la red para pescar y estaban pescando cuando Jesús los llamó. O sea que podemos decir que Pedro y Andrés eran de un estatus, de una clase obrera, ¿verdad? Sus manos eran callosas, porque al dedicarse a la pesca constantemente, sus manos eran ásperas, duras. Su lenguaje no era del todo el más correcto, sino era un lenguaje coloquial. Vemos incluso que cuando Pedro niega a Jesús, dice de groserías para que no lo pudieran identificar como un discípulo de Cristo, ¿recuerdas? Cuando lo niega. Entonces vemos que eran de ese tipo de carácter, carácter sencillo, humilde. Y creo que muchos de nosotros podemos tal vez identificarnos con Pedro y Andrés. Tal vez venimos de esa clase. Yo recuerdo que cuando yo estaba chico, a mí me tocó trabajar de todo, ¿verdad? Yo fui albañil, carpintero, electricista, bueno, ayudante, siempre chalán de todos y cada una de estas profesiones, ¿verdad? O de estos talentos. Y uno cuando está en este tipo de trabajos, sabe cómo a veces es este tipo de gente trabajadora, ¿no? Pedro, Andrés, eran así, eran sencillos, no eran tan cultos. Eran personas que tal vez vivían al día con lo que ganaban. Tal vez batallaban para pagar las cuentas. Tal vez no tenían los grandes lujos, pero pues ahí la llevaban con el trabajo que hacían de pescadores. Y vemos que cuando ellos son llamados precisamente haciendo su trabajo, su profesión. Pero también cada uno de ellos tenían características distintas. Pedro, por naturaleza, aunque no tenía los grandes estudios y no tenía la gran carrera, por naturaleza ya era un líder natural. Era esa persona que sabía dirigir, era esa persona con las cuales las personas confiaban para sacar los trabajos. En cambio, Andrés, el hermano de Pedro, a veces, aunque era un poco más silencioso, trabajaba tras bambalinas. Su característica principal era aquel que siempre estaba atrayendo a la gente hacia Jesús. Vemos que, como lo decía, llevó a su hermano Pedro, pero también vemos que cuando Jesús estaba tratando de alimentar a una multitud, Andrés fue el que llevó al pequeño con los panes y los peces hacia con Jesús, no sé si recuerdas.
Vemos también que más adelante tenemos a Santiago y a Juan, otros discípulos de Jesús, Santiago y Juan. A Santiago también, de hecho, en la mayoría de los evangelios, nosotros encontramos a Santiago, que era hijo de Zebedeo, con el nombre de Jacobo. Regularmente Lucas, Mateo y Marcos describen a Santiago como Jacobo, y el único que le llama Santiago es Juan, su hermano. Su hermano sí le llamaba Santiago porque eran carnales, pues eran hermanos, ¿verdad? Y cuando Juan escribe sus cartas, sus evangelios, Juan escribe acerca de su hermano y no lo llama Jacobo, lo llama Santiago. Incluso en algunos evangelios lo encontramos como Santiago el mayor. Tal vez era el mayor de los discípulos de Jesús. Pero también encontramos a Juan, Juan el amado, ¿verdad? Juan el amado. Ahora, ¿por qué Juan el amado? Es interesante porque Juan el amado se describe a sí mismo como Juan el amado, pero quien se describe a sí mismo es Juan. O sea, cuando Juan escribe de sí mismo, dice: yo soy el amado por Jesús, yo soy el consentido. Y es el único que escribe eso, ¿cierto? Ni Marcos, ni Mateo, nadie dijo eso, pero él, como escribió una carta, ¿verdad? Escribió cartas. Él decía: bueno, Juan es el amado. Y digo, bueno, tal vez si yo escribiera un evangelio, pues también pudiera poner, ¿verdad? Abdiel, el más amado de todos, ¿verdad? Si tú lo escribieras, también escribieras eso con tu nombre. Pero Santiago y Juan eran hermanos. Dice la palabra que eran hijos de Zebedeo, pero no todo el tiempo fueron con ese carácter tranquilo. Incluso la Biblia los describe en algún momento como los hijos del trueno, no sé si recuerdas. O sea, imagínate, para que a alguien le llamen los hijos del trueno, no eran cualquier cosa, o sea, eran tremendos los chamaquillos. Pero poco a poco el carácter de cada uno de ellos fue empezado a ser moldeado por Jesús. Pero es interesante porque aunque creemos que también Santiago y Juan eran pescadores, al igual que Pedro y Andrés, yo no sé si has notado, pero Marcos describe el llamamiento de Santiago y Juan de una manera distinta al de Pedro y Andrés. Dice la escritura que cuando Pedro y Andrés fueron llamados, ellos estaban echando las redes hacia el mar, estaban pescando. Pero Marcos nos menciona que cuando Santiago y Juan fueron llamados, ellos estaban limpiando las redes en la barca. Y cuando fueron llamados, dice, dejaron a su padre Zebedeo y a los trabajadores en la barca. Esto quiere decir que Santiago y Juan no estaban del todo pescando como Pedro y Andrés. Ellos no eran simplemente pescadores, sino que Santiago y Juan parece ser que estaban en otro nivel más que Pedro y Andrés, porque ellos no eran simples trabajadores. Ellos, parece decirnos las escrituras, que ellos tenían trabajadores que trabajaban para ellos. Ellos, podemos decir, que eran los emprendedores, aquellos que habían puesto su negocio y contratado gente para que les ayudaran a su negocio. Y se puede decir que eran una clase más arriba que Pedro y Andrés. Tal vez ellos vivían en la colonia popular. No sé si te ha pasado, pero hay veces que uno llega a una colonia popular y hay veces que tú en medio de esa colonia popular ves la casa más bonita de esa colonia popular. ¿Te ha pasado que dices, ay, aunque vive aquí, tiene su casa de un padre, ¿no? Aunque vive aquí con la chusma, por así decir, sí trae su buen carro, tiene su buena casa, aunque viva aquí en el barrio. ¿Les ha pasado que hay gente así?
que aunque es del barrio, pareciera que tiene un poco más. Bueno, Santiago y Juan parece ser que eran como de esa clase. Aunque eran del barrio, pareciera que había un poco más. Incluso mira, cuando ellos son llamados por Jesús, la misma madre de ellos le dice a Jesús: Maestro, solamente te pido una cosa. A uno siéntamelo a tu derecha y al otro a la izquierda, que sean los principales, porque ellos no son como, no sé si ellos no son de la perrada, ¿verdad? Ellos están en otro nivel. Y pareciera entonces que, aunque ellos son de otro nivel, pareciera que aunque ellos pudieran tener más recursos, de la misma manera son llamados por Jesús y fueron un instrumento para que otros llegaran al conocimiento de Cristo. Pero también en la Escritura encontramos, dice la Escritura, dentro de sus discípulos a un hombre llamado Felipe. Felipe, aunque también era pescador y era de la misma región que Pedro y Andrés, dice la Biblia que Felipe también era de esta región de Betsaida, podemos encontrar que Felipe, una de las características que tenía, era que era una persona más meticulosa. Era una persona que calculaba más las cosas. Lo sabemos porque incluso cuando Jesús trata de alimentar a las 5,000 personas que estaban escuchándolo en su sermón, y Jesús dice: bueno, denle de comer a toda esta multitud, Felipe es el primero que se levantó y dijo: Maestro, ¿cómo vamos a alimentar a toda esta multitud? Él empezó a sacar cuentas y dijo: ni con todo el dinero que tenemos pudiéramos alcanzar a cubrir para darle alimento a toda esta gente. Él era el que calculaba, medía más las cosas, ¿verdad? Y era una de las características de Felipe. Pero vemos también que Felipe era una persona servicial, que apoyaba la obra social, que veía por la gente, que veía la necesidad de las personas. Algunos incluso estudiosos creen que Felipe, yo no sé si has leído en el libro de los Hechos, menciona el nombre de un Felipe que era diácono de la iglesia. Y el diácono era quien servía. Y algunos creen que esta persona que habla también la Escritura es el mismo Felipe de los apóstoles. Era una persona servicial que servía a los demás. Incluso Felipe fue el hombre que Dios utilizó para alcanzar a otro hombre llamado Bartolomé, que también en el Evangelio de Juan lo encontramos como Natanael, ¿verdad? Ahora, debemos de entender que en la Biblia a veces pareciera que a veces hay como una revoltura con los nombres, pero hay ciertos nombres que la Biblia menciona, no porque fueran sus nombres, ¿cómo lo puedo decir?, de pila, sino Bartolomé, por ejemplo, viene de dos vocablos: Bart, que significa hijo. Siempre que encontramos la palabra Bart, significa hijo. Por ejemplo, Bartimeo significa hijo de Timeo. Bartimeo. Bartolomé, ¿verdad?, también tiene esta peculiaridad en donde habla que es hijo de una persona, era de descendencia de Tolmai, que esa descendencia la encontramos en Segunda de Crónicas, y encontramos que Bartolomé o Natanael venía de una descendencia del linaje de David. O sea que era un hombre también aún de clase más alta que Santiago y Juan. Esto lo sabemos por lo que la palabra nos dice. Incluso cuando Felipe, yo no sé si recuerdas, cuando Felipe
va con Bartolomé, que le vamos a llamar mejor Natanael, ¿está bien? O Nata, ¿verdad? Es mejor que te digan Nata a que te digan Bartolo, ¿no? ¿Qué prefieres, Nata o Bartolo? No, pues mejor Nata, ¿verdad? Entonces cuando Felipe va con Bartolomé y le dice, hey, hemos encontrado al Mesías, al que habíamos estado buscando. Y Natanael le dice, sí, ¿y de dónde es este hombre? Felipe le dice, es de Nazaret. Inmediatamente Natanael, ¿verdad? De él que venía de un linaje real, dice, ¿de Nazaret? Uy, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Cómo que no? Y dice Felipe, bueno, vamos para que lo conozcas y veas que realmente Él es el Hijo de Dios. Dice la Escritura que Natanael va y le dice, tú, cuando se ve Jesús a Natanael, inmediatamente la frase que Jesús utiliza le dice, este hombre es un verdadero israelita. ¿Recuerdas que dice esto Jesús? Es un verdadero israelita. ¿Por qué con él solamente utilizó esta frase? Eres un verdadero israelita. ¿Los demás no eran israelitas? ¿Los demás no eran de Israel? Claro, pero él estaba hablando de su linaje, de ese linaje de David. O sea, él sí tenía pedigrí, para que me entiendas, ¿está bien? Él era de pedigrí, o sea, él sí era de linaje real, de esa descendiente de David. Y lo describe la Escritura como un hombre sincero, sin engaño, dice la Escritura. Pero incluso cuando Jesús le hace esta declaración, él inmediatamente le dice, ¿y tú de dónde me conoces o qué? ¿Verdad? Natanael le dice, ¿y tú de dónde me conoces? Jesús le dice, bueno, yo te vi cuando estabas debajo de la higuera. Y yo me pregunto, ¿qué estaría haciendo debajo de la higuera? ¿Estaría orando a Dios? ¿O le pasó como, recuerdo que un día Noé nos contaba que había ido a un congreso de una iglesia, en donde había muchísima gente en ese congreso, porque se habían juntado diferentes iglesias. Y nos contaba Noé, ¿verdad? Que ese día pues el servicio había durado mucho y dice, ya me andaba del baño, cuando quise ir al baño, dice, quise ir y solamente había un baño para más de 500 personas. Entonces imagínate la fila que había para entrar al baño. Si aquí, ¿verdad? Si aquí, ¿a alguien le ha tocado hacer fila aquí para el baño? Diga, a veces uno, ¡ay, que ya salga!, ¿verdad? Y dice, no, entonces dije, no, yo no voy a aguantar, me anda mucho. Y dice, y enfrente había un campo de elotes. Dice, entonces dijo, de aquí soy. Se fue al campo de elotes, empezó a abrir los elotes, ¿verdad? De un lado para otro. Y dice, y cuando abro, me encuentro un hermano ahí, ¿verdad? De Aguilita. Ay, dice, ya me descubriste, ciérrale, ¿verdad? Cerró las milpas, ¿verdad? Que no lo viera. Digo, no sé si Jesús vio a Natanael, ¿verdad? Dijo, oye, maestro, ya no digas nada, maestro, si eres el Hijo de Dios, ¿verdad? Yo no sé cómo lo vio debajo de la higuera, pero dice, yo te vi debajo de la higuera. Y dice que en ese momento Natanael, Bartolomé, creyó en Jesús y lo siguió. Vemos que este hombre tenía un corazón sincero, sin engaño, y de la misma manera sirvió a Jesús. Pero también encontramos a otro discípulo llamado Tomás. Tomás el incrédulo, ¿verdad? Ahora, ¿por qué decimos que Tomás era el incrédulo? Bueno, ¿sabes? Es que Tomás lamentablemente tenía esa forma de cuestionar las cosas. Hay veces que Tomás era
propenso a preguntar, antes de creer algo, él preguntaba, indagaba. Pero vemos cómo Tomás estuvo dispuesto a un punto incluso a dar su vida por Jesús para predicar de la palabra en Judea. O sea, a pesar de las dudas que Tomás pudo haber tenido en algún momento acerca de Jesús, vemos que Tomás fue un hombre que también fue entregado completamente a la obra del Señor. Pero también tenemos a Mateo. Mateo el publicano. Alguien una vez me dijo, sí, Mateo, aquel que tiene autismo, ¿verdad? Porque en la serie de Chosen parece que Mateo tiene autismo, ¿verdad? Así como, no, pues no es que tuviera autismo, ¿verdad? A veces lo vemos así medio raro, ¿verdad? En la serie. La realidad es que Mateo era un hombre, dice la Biblia, publicano, es decir, trabajaba dentro del gobierno. Y como tú sabes, los publicanos eran muy odiados por los judíos. Esto porque ellos recaudaban los impuestos para darlo a sus enemigos de los judíos, que era el Imperio Romano. Ahora, los publicanos no tenían un sueldo, o Roma no les pagaba un sueldo a ellos. Y entonces, ¿cómo es que ellos eran tan ricos? Porque Roma les ponía una cuota y Roma le decía, ¿sabes qué? Tú me debes de recaudar, por un decir, 5 millones de pesos, ¿no? Entonces lo que hacía el publicano era exprimir a sus compatriotas, sacando la cuota de los 5 millones que le pedía el gobierno. Pero ellos aparte, ¿verdad? Decían, bueno, pues yo también ocupo comer, yo también ocupo vestirme bien, yo también ocupo esto. Y a veces ellos trataban o sacaban más incluso de lo que Roma les pedía, y de esa manera ellos adquirían sus riquezas. Por eso es que en la Biblia podemos encontrar incluso que la clase más baja que había dentro del pueblo judío eran los publicanos. Por eso cuando la Biblia incluso habla acerca de Jesús, dice, es que Jesús se sentaba con pecadores y con publicanos. Como que los publicanos estaban en una parte todavía más fea que los pecadores normales. Pero vemos como Mateo, este recaudador de impuestos, un traidor para su patria, Dios pudo escogerlo para que él fuera parte del propósito del Señor y establecer a su iglesia. También encontramos a personas como a Mateo, a Santiago, hijo de Alfeo, a Tadeo el celote, a Simón el cananeo. Y cada uno de ellos, tal vez la Biblia no nos habla tantas cosas específicas que ellos hicieron. Son muy pocas las cosas que nos habla acerca de ellos. Pero para mí es súper interesante poder ver y entender que aunque la Biblia no nos habla mucho acerca de lo que cada uno de ellos hicieron, aunque cada uno de ellos no escribió su propio evangelio, podemos ver que a Jesús le plació escogerlos para establecer y plantar su iglesia. Y eso me habla porque creo que a veces las personas también que son anónimas, a veces las personas que no se menciona mucho su nombre, también son un instrumento útil en las manos de Dios para que otros puedan conocer del evangelio. Aún es aquellas personas que no se sienten tan útiles, aquellas personas que no se sienten tan grandes,
aquellas personas que no se sienten tan importantes, Jesús les dice, tú también puedes ser un instrumento en mis manos para poderte usar. Y sabes, esto a mí se me hace muy interesante, porque vemos que cada uno de ellos tenía diferente carácter, diferente forma de ser, diferentes estatus social, diferente nivel intelectual. Y yo no sé tú, pero cuando pienso en el equipo que Jesús formó para ganar la vida de otros, digo, ay Señor, ¿por qué no escogiste algo mejorcito? Porque yo no sé si te pasa, pero por ejemplo, cuando hablamos, piensa a lo mejor en una gran empresa. ¿Tú crees que una gran empresa para contratar o hacer la contratación de las personas que van a dirigir esta gran empresa, tú crees que ellos van a dejar que cualquier persona entre a dirigir su empresa? Ellos seguramente van a escoger los currículos más altos, a las personas más capaces, a las personas con más influencia. Pero a mí me asombra ver cómo Jesús, a diferencia del esquema que el mundo utiliza, dice la Biblia que Él utilizó a lo más vil y menospreciado del mundo para humillar al soberbio, ¿verdad? Para que Él pudiera ser exaltado de una manera increíble, haciéndonos ver que Él puede usar a cualquier persona para que otros puedan llegar al conocimiento de Jesús. Ahora quiero que vayas conmigo a tu Biblia, en Juan capítulo 17. Vamos a leer algunos versículos. Juan 17:1, Jesús está hablando. Y dentro de lo que habla, menciona lo siguiente. Dice, después de decir todas estas cosas, Jesús miró al cielo y dijo, Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que Él a su vez te dé la gloria a ti. Pues les has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. Él da vida eterna a cada uno de los que tú les has dado. Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único y verdadero Dios, y a Jesucristo, a quien enviaste a la tierra. Aquí este versículo es muy importante. Y la manera de tener vida eterna, dice la Escritura, Juan 17:3, es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Esa es la única manera de poder tener vida eterna. Versículos siguientes. Pero Jesús, dentro de lo que Él está diciendo, Él dice algo bien importante en el versículo 9. Él dice, mi oración no es por el mundo, sino por lo que me has dado, porque te pertenecen. Vemos que nosotros en un tiempo hemos estado orando por otras personas para que otras personas conozcan del Evangelio, conozcan de Jesús, ¿cierto? Oramos por el mundo para que ninguno se pierda, sino que todos se arrepientan y conozcan a Jesús. Pero hoy quiero animarte a que nuestra oración el día de hoy también pueda ser por cada uno de nosotros, que Dios va a utilizar para que otros también conozcan de Jesús. Hoy Jesús dice, mi oración ahorita no es por el mundo. Ya ha habido una etapa, una parte por la que oramos por el mundo, por la que oramos por otros. Pero hoy nuestra oración es por los que te pertenecen, por los que me has dado.
Todos los que son míos te pertenecen y me los has dado para que me den gloria. Y en el versículo 20, Jesús dice, no te pido solo por estos discípulos, es decir, por Pedro, Juan, Andrés, Santiago, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos.